Muy buenas a todos, amigos del internet, ¿qué tal estáis? Espero que bien, soy Cybergun y os traigo una recopilación de más de 100 curiosidades que solo saben los veteranos de Minecraft. Si eres un viejo como yo y juegas desde las primeras versiones del juego, pues vas a tener muchísima nostalgia, así que dale like y suscríbete para más vídeos interesantes como este. Qué bien se duerme en la cama, ¿verdad? Y si te digo que si retrocedemos hasta la versión beta 1.2 no existían. En un principio, los desarrolladores estaban barajando la posibilidad de usar la obsidiana llorosa como bloque para respawnear en caso de muerte o de spawn point. Y dirás, pero si la obsidiana llorosa la han añadido hace nada, o sea, la han añadido hace poco. La cosa es que no fue hasta la versión beta 1.3 de Minecraft que no aparecieron las primeras camas. Joder, qué alivio. No. Que aquí tampoco servían de nada, de hecho hasta podías dormir en el Nether, va totalmente en serio. No fue hasta la beta 1.4 que por fin, al dormir en una cama, restablecía la posición de aparición del jugador. Aunque no funcionaba para la mayoría de usuarios, vamos, que no funcionó correctamente hasta la versión beta 1.4/01. A partir de esta versión, la gente podía descansar a gusto y restablecer el punto de aparición. Pero, por si os lo preguntáis, las camas explotaban en el Nether a partir de la versión beta 1.6. Solo imaginad morir sin que existiera un punto de reaparición en tu casa y aparecer de nuevo en el spawn del mundo. Es entonces donde se popularizaron las columnas de piedra o tierra para marcar dónde estaba tu base. En versiones más antiguas, la tierra de cultivo era como lava y no podíamos pisarla bajo ninguna circunstancia. Todavía no puedo plantar trigo tranquilamente porque tengo miedo de caminar por los campos. Cualquier jugador o mob podía destruir todos los cultivos con solo caminar sobre ellos. Así de sencillo era que te lo arruinaran todo. Pero esto no fue por mucho tiempo, ya que ahora solo puedes destruir las tierras de cultivo saltando sobre ellas. Cuando un jugador recibía daño, sonaba el típico Pero, ¿por qué lo cambiaron? La respuesta está en que sonaba demasiado masculino y por lo que se ve, las jugadoras se quejaron ya que ellas podían ponerse una skin femenina, pero seguía sonando de esa manera. Al final Mojang les pareció lógico y puso un sonido que podían usar ambos sexos sin problemas. Creo que estaría bien que, al igual que puedes elegir la skin de Steve o Alex, estaría genial que pudieras elegir también el sonido de daño. Mucha gente pide el de vuelta, demasiada nostalgia. Por otro lado, ¿qué sonido al producirse daño os gusta más? ¿Queréis jugar una versión histórica de Minecraft? En Java Edition es posible si habilitas la opción de versiones históricas, aunque muchas de ellas no aparecen. Eso es porque algunas no funcionan bien o crashean al instante haciéndolas injugables. También tienes que encontrar la opción, ya que está algo escondida. Había texturas para un bloque de silla que se eliminaron en la InfDev. Aún no existe tal bloque, lo que sugiere que la idea fue descartada o simplemente se pospuso durante mucho tiempo y a día de hoy no creo que vayan a poner nada similar. Ahora, para simular una silla, la comunidad se las tiene que idear haciendo inventos con vagonetas y demás cosas para simular un lugar donde sentarse. ¿Os imagináis que en un futuro puedan añadir sillas a Minecraft? Ojalá. Además que tampoco cambiaría la esencia del juego para nada. ¿Os gustaría que añadieran sillas? De nuevo, ponedlo en los comentarios. La actualización de Caves and Cliffs Update no es la única actualización de Minecraft que se ha dividido en dos, ya que la versión beta 1.8 Adventure Update también fue dividida, aunque esa versión sí trajo bastantes novedades. La versión beta 1.9 pre-release de Minecraft es bastante rara, ya que no se deja ver en los launchers si activamos versiones históricas. Además, es una de las versiones más importantes, donde se añadieron el micelio junto al bioma de las islas de hongos, 9 discos de música, la mesa de encantamientos, los animales bebés, el Stronghold y muchísimo más. La parte 2 del Adventure Update que hablamos anteriormente.
Si quieres jugarla tendrás que buscar por foros, buscándote la vida y descargándolo de sitios no oficiales, además de que es muy difícil de encontrar. ¿Quién recuerda la antigua web de Minecraft.net? ¡Qué nostalgia! Y sencilla. Y con un curioso contador que nos indicaba cuántas copias de juego se estaban vendiendo en tiempo real. Y pensar que ahora es el juego más vendido y jugado de la historia. En la beta 1.2 los hornos tenían este aspecto, y no es un bug de las texturas, es que directamente no estaban acabadas, y habían dejado la parte superior de la textura en piedra. Esto permitía ocultarlos en cualquier mina, ya que no se distinguía de ninguna manera. En la beta 1.8 de Minecraft, los Endermans podían recibir flechazos a la vez que cuando salía el sol se quemaban. Cuando añadieron los comandos por primera vez, estos no funcionaban con el nombre del ítem y solo funcionaban con el ID de este. Este es un número que se le asigna a cada objeto o bloque del juego. Por ejemplo, 0 es aire, 1 es stone, 2 es grass, 3 es dirt y así con todos. Me los sabía prácticamente todos de memoria. Usar un cubo de lava para cocinar antes de la 1.3 hacía que te desapareciera el cubo, haciéndolo no reutilizable y para nada útil. No fue hasta más tarde que el cubo se volvió reutilizable y esta mecánica empezó a tener más sentido. A tope con reciclar cosas. En las versiones beta de Minecraft, al dropear algunos ítems como escaleras o vallas, estas estaban desproporcionadas. Solo mirad el tamaño de la madera y el tamaño de los otros bloques. Con el paso del tiempo, la gama de colores de las lanas han cambiado y es por ello que los colores han dejado de ser tan saturados. Así nos lo indica ByMarioCraft a través de Discord. Por otro lado, creo que estaría bien añadir todos los colores posibles y que volvieran a añadir esos colores que ya no están. ¿Qué pensáis de todo esto? ¿Cómo me gusta hacer participar a la gente, ¿Os habéis fijado? Existe un evento que no sucede ya desde hace aproximadamente 9 años debido a la numerosa cantidad de jugadores activos que se presentan actualmente. En estos eventos se otorgaba a todos los jugadores una capa según la festividad que estuviera ocurriendo. Muchas gracias, Titan, por la curiosidad. Antes las flechas de Minecraft se podían disparar como una metralleta. Espera un momento, me han cambiado el clip. Ese es. Ahora, las flechas de Minecraft se podían disparar como una metralleta. Madre mía. Call of Minecraft, no lo sé. Battlefield cúbico, era muy raro, ¿vale? Podías disparar una cantidad de flechas insana. Las vallas de madera no se juntan con los demás objetos, da igual cómo las coloques, no se pueden juntar. A partir de una versión más reciente esto ya cambió, pero madre mía, hasta entonces era horroroso ver las cosas así. Es como, madre mía, se me van a escapar los animales por aquí. Antes la caña de azúcar solo podía crecer encima de tierra, no podía crecer encima de arena. Por algún motivo, aquí sí puede crecer, pero aquí no. Gracias Minecraft por cambiar esto en un futuro. El fondo de Minecraft en el menú antes era mucho más triste, no existía un fondo que giraba. Cuando dormías y nada estaba iluminado, te podía aparecer un zombie al lado y no podías dormir, era imposible. Aunque lo mataras, tenías que iluminar todo y tenía que estar todo perfectamente iluminado para que pudieras pasar la noche. Si no, pues ¡tarán! Aparece otro monstruo. A ver, ahora no debería ocurrir nada, me deberían dejar dormir. Creo que hay suficientes antorchas. ¡Bien! No existía la cámara trasera, el F5 solo te permitía verte la espalda y ya está. Antes la carne, por desgracia, no se podía stackear y si tenías que irte muy lejos y llevarte muchas provisiones, te tocaba tener el inventario tal que así, sin posibilidad de llevar muchas otras cosas. Por suerte, en versiones posteriores lo pudieron arreglar y pusieron que se podía stackear hasta 64. A ver, también te digo que antes el sistema de comida no es como el de ahora. El de antes no existe el hambre, simplemente si te tiras, te bajas la vida y esta vida no se recupera hasta que comes, ¿vale?
no se va a gastar el hambre por caminar. Ante los zombies no te soltaban carne podrida, te soltaban plumas. Venga, tú sí. Tú me tienes que soltar. ¡Sí! En estas versiones te tenías que liar a puñetazos contra las ovejas para que te soltaran lana. ¿No me creéis? Toma, mira puñetazo, venga, suéltame lana, venga. Tú también, puñetazo, venga. Ah, la lana, quiero lana, venga, puñetazo, venga, hasta luego. Aaroncraft nos dice que yo recuerdo que antes había daño por caída en el agua, y eso es cierto, pero solo cuando había un bloque de hondo de agua. Uf, allá vamos. Yep. Oh, mamá. Eco Reyes nos dice que la IA de los mobs era tan vaga que colocabas un hoyo de 2 bloques de altura delante suya y se caían. Vamos a comprobarlo ahora que he encontrado un spawner de zombies. Vamos a hacer aquí un hoyo. Vamos a prepararlo, ¿vale? Aquí vamos a dejar un bloque. Vamos a empezar a quitar antorchas. Y cuando quite las antorchas van a empezar a aparecer estos monstruos. Mira, ya empiezan a salir. Y vamos a quitarlo. Venga, chicos, venid. Venid. Venir a por mí, pero con la cara destapada. Supongo que se podían hacer una trampa bastante fácil, una granja. El problema está en que, claro, ¿para qué querías una granja de zombies en esa época si ni te daban experiencia? ¿Por qué no existía? Y sí, respondiendo a tu pregunta, no existe la experiencia en esta época. Y aparte que solo te daban plumas. El juego nos trae dos curiosidades, pero la primera va relacionada con bugs. Y dije que los bugs no tenían nada que ver con esta serie. Entonces, bueno, el segundo punto que sí me interesa dice: si intentabas subir una cascada con bote, subías en cuestión de segundos. No es tan molesto como ahora. Bueno, es que básicamente ahora, si el bote está sumergido o entras debajo de una cascada, el bote se hunde. No sé si está puesto bien el... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero bueno, Titanic! ¡Titanic! Dejando de lado los recuerdos de Vietnam, vamos a probarlo. Vamos a subir la cascada. Bueno, a ver. Creo que había alguna versión que funcionaba mejor que otras, pero esta parece que lo hace bien. Oh, nos hemos parado en una planta. Vale, creo que hay que pillar el borde. Así sí que subimos. Ok, casi me muero. Oh, ya hemos llegado. ¿Qué cojones? What the fuck? Pero en esta versión sí, en esta versión sí, en esta versión sí. Ahora veréis, ahora vais a flipar. ¡No! ¡Oh! ¡Dios! ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué potencia! ¡Que no me quiero caer! No. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Aquí, aquí. ¿Y caer? Hostia, me reviento. Santiago nos dice que antes podrías hacer las armaduras de malla. Se podrían hacer, sí, pero necesitabas fuego. ¿Cómo conseguías el fuego? Pues buena pregunta. Pregúntaselo a Mojang. Pero bueno, de esta manera podías crear las cosas de esta manera, como si fuera cualquier otro objeto, yo que sé, iron, diamante, cuero. Pues esta es la manera que había, pero la manera de conseguir esto, pues ahí reside el problema, digamos. Y bueno, yo pensaba que el título decía veganos en vez de veteranos. Bueno, no pasa nada. Los disléxicos también somos persianas. Perfecto, un esqueleto. ¿Antorchas? Esqueleto, no te vayas, no te vayas. Solo quiero verte. ¿Ves cómo sostiene el arco el esqueleto? Está de lado. Es como un ítem. Bueno, me voy, que me vas a matar al final y no me apetece que me mates. Bueno, no hace falta decir que ahora el esqueleto aguanta el arco de manera correcta. No como un ítem. Al esqueleto, que te vaya bien. ¡En el infierno, hijo! Silver nos dice que antes, cuando bajabas de capas, se creaba una oscuridad a tu alrededor.
Y eso es cierto. Antes ocurría que cuando estabas a punto de llegar a la Bedrock, ocurría esto. Básicamente se cubría con una niebla de color negro. Esto también fue causa de muchas creepypastas, pero bueno, básicamente nos indicaba que estabas a punto de llegar al límite inferior del mapa. Si estabas en una zona que no existía techo, esto desaparecía. Pero a la que volvieras a tener algo encima, volvías a tener esta niebla. Era bastante curioso porque te quitaba muchísima visión y cuando tenías unos túneles y los veías así con esta niebla oscura, uff, madre mía, a veces tenías un poco de miedo. Mario nos dice que en las versiones alfa podías usar los 4 slots de crafteo para guardar cosas y no se quitaban. Puedes dejar cosas aquí y podías irte tan tranquilamente porque aquí se quedaban guardadas. Yo creo que esto era un bug o estaba mal programado, pero bueno, en versiones alfa habían cosas muy raras. En las últimas versiones beta, que ya tenían creativo, los mobs hostiles te perseguían igualmente. Venga, explota. ¡Basta ya! ¡Que estoy en creativo! ¡No me vais a hacer nada! Oliver nos dice que antes no se podía comerciar con aldeanos. Y es cierto, no se podía porque no existían los aldeanos. Cuando añadieron las aldeas por primera vez, no pusieron aldeanos. Eran aldeas fantasmas. Joder, qué creepy era todo esto. Había aldeas totalmente vacías. No sabía quiénes eran los habitantes. Había cosas plantadas, pero no había nadie. Era súper creepy. Ya os lo digo yo, que cuando añadieron esto era súper creepy. Enseguida añadieron los aldeanos. Y aunque al principio tampoco se podía comerciar con ellos, eran súper tontos, ya luego añadieron algún tipo de comercio. Pero hasta entonces esto era, madre mía, carne de cañón para las creepypastas. En esta versión de la alfa, cuando quitabas el tronco de un árbol, las hojas no desaparecían. Así que o las quitabas a mano o dejabas el árbol así. Yo me voy, ya lo quitará otro. En Minecraft Alpha los arqueros literalmente tenían una puntería asquerosa. ¿Ya? Me van a matar, ¿o no? ¡Dios! ¿Qué pasa? La flecha no tiene potencia. Ay, que se matan entre ellos, tú. Toma. Mira, mira, mira. ¡Ay! Dios. Asco de flechas. No tienen fuerza. Antes del cambio del Aquatic Update, el sistema de respiración de Minecraft era muy distinto. Se podía bucear con puertas para poder volver a pillar oxígeno. O también podías usar antorchas, que era mucho más rápido. La antorcha desaparecía, pero volvías a cargar toda la vida. Luca nos dice a través del chat de YouTube que la iluminación de la beta es muy diferente a la de ahora, que pueden hacer una casa decorada con antorchas y hagan lo mismo en las nuevas versiones. He hecho una casa con 3 minutos, que se noten mis dotes de construcción extremos, lo he hecho en 2 minutos o 3, yo que sé. La cosa es que, para que veáis la iluminación, he puesto algunas antorchas por aquí, la iluminación de antes con las antorchas era súper pobre, dentro se está súper oscuro. Y ahora es de día, para que veáis la iluminación del terreno. Luego lo veremos de noche y luego lo veremos en una versión actual. Voy a upgradear el mapa hasta estar en una de las versiones actuales y veréis el cambio que hay. Y así es como se vería de noche. Las antorchas, como veis, no alumbran casi nada, el sol ya se ha ido y en la parte interior es, bueno, es bastante oscura. Aquí parece que sea la garganta del lobo. Aquí, bueno, la iluminación típica. Pues ahora voy a upgradear el mundo hasta las versiones modernas. Ya veréis que la iluminación ha cambiado de manera espectacular. Y bueno, ahora estaremos viendo la iluminación que existiría en la 1.16.1, la última versión ahora disponible, actual. Como veis, ahora todo brilla mucho más, la iluminación es mucho más suave, las antorchas dejan una iluminación más suave. Dentro de la casa pues ya no está tan oscura, es una iluminación correcta. Bueno, la que tenemos ahora y la que conocemos ahora como la iluminación. Y luego, bueno, ahora voy a poner tiempo de día para que veáis la iluminación. Perfecto.
Esta es la iluminación que tendríamos de día. Ha cambiado un montón, incluso el color del agua. En la versión beta 1.7 se hizo muy famosa esta seed Glacier. Cuando creabas aparecías en una especie de playa, pero cuando te girabas aparecían unas montañas salvajes. Apareces aquí en una especie de playa o desierto, pero aquí encontramos una monstruosa montaña, y no solo una, sino 2, 3. Empezamos a ver cosas, generación natural super heavies. Mucha gente hacía su survival en esta seed porque era como más difícil o más emocionante el hecho de poderte hacer una casa arriba, y mola un mogollón. Es todo el mapa así, o al menos este trozo del mapa, este bioma es increíble. Minecraft en su máxima expresión. Mucha gente quiere que vuelva a esta generación de Minecraft. Hasta yo también me planteo que vuelva esto como un nuevo bioma. Sería guapísimo. Tardabas muchísimo tiempo en romper un horno. Dios, ni que fuera obsidiana, tío. Antes, cuando rompías escaleras de piedra o de madera, pues te daba el bloque de piedra o el bloque de madera. No te daba las escaleras y tenías que volverlas a craftear. Ah, en fin. ¡No! ¡No! ¡La Peppa Pig se ha suicidado! Las galletas era el único alimento que se podía stackear. Todo lo demás era imposible. En el anterior episodio me equivoqué en una cosa, y es que alguien me puso que al romper tanto el bloque de arena como el de tierra hacía el mismo sonido, y rompí un bloque de césped. Pero también tengo que añadir una cosa: cuando lo rompes con una pala así de rápido van a sonar igual. Pero a la hora de romperlo con la mano, escuchad con atención. Solo es cuando el bloque se destroza y queda como un ítem en el suelo, a la hora de romperse del todo. El arco, aparte de una metralleta que ya dijimos en el episodio 1, tampoco tiene desgaste. Fijaros, puedes dispararlo mientras tengas flechas hasta el infinito, no se va a gastar. Madre mía, podría ser una torreta aquí en la Segunda Guerra Mundial y no pasaría nada. Hay una manera muy graciosa de buguear el juego, y es básicamente teniendo mucha comida y empotrarte contra un cactus y spamear la comida. ¡Soy inmortal! Ahora sí. Carlos Daniel, a través del chat de YouTube, nos comenta que sobre la 1.7 versión oficial añadieron las Super Secret Settings. ¿Y qué es ese botón tan raro que hay aquí? Pues si lo pulsabas, añadía una especie de shader, una especie de filtro. Bueno, no era exactamente un filtro, eran varios. Tú podías pulsar. Este no sé qué hacía. Madre mía. Las drogas y lo que hacen. Cada vez... Dios. Y aparte salían sonidos un poco raros. Dios, ¿cómo se ve? Madre mía. Vale, amigos, no toméis drogas. Que es lo que pasa luego. Oh, Dios, perfecto. En blanco y negro. Vale, este es... Uy. Soy yo, los colores están como mucho más... No sé, bueno, es un botón que... que al tocarlo pues aparecen filtros que cambian un poquito el aspecto visual, pero lo quitaron, no sé por qué. O sea, siempre nos serviría de ayuda a los creadores de contenido que añadieran estos filtros, porque se pueden hacer cositas. Pero bueno, ya no están. Duró la 1.7 y la 1.8. En algunas versiones de beta más antiguas, básicamente la podías liar muy fuerte si creabas un fuego, porque se descontrolaba en cuestión de segundos. Fijaros. Chen, chen, chen. Y ahora es que esto no es nada. Me pasa el árbol de al lado. Y así podemos quemar bosques enteros. Antes esto era bastante preocupante porque básicamente la gente se hacía casas de madera, y a la mínima que caía un relámpago... No sé si había relámpagos, pero a la mínima que se causaba fuego por algún motivo, llámale X, llámale Y, porque yo que sé, hacías fuego al lado o cualquier cosa,
se extendía el fuego y te quedabas sin casa, literal. Era súper bestia porque, además, si tu casa estaba al lado de un bosque y ese bosque se quemaba porque había un lago de lava, pues le pasaba básicamente esto. Se quedaba... ¡Uy, va! Tío, qué susto. El sonido de antes. Qué recuerdos. Luego lo cambiaron, esto ya no es así. Después, sobre la versión 1.7 beta, ya no es tan fuerte el incremento del fuego. Así que ya podemos estar más o menos tranquilos. Pero de todas maneras, intenta no hacer fuegos al lado de casas de madera porque... básicamente te quedas sin casa. Los cofres antes no tenían ni sonido ni se abría la tapa. Además tenían una textura que dividía el cofre en dos. Y tampoco tenía lo que es la pieza esta que hay aquí delante. No sé si es un candado o lo que es, pero esto no tenía textura. Bueno, sí, está en la textura, o sea, está aquí, pero no tiene un saliente, para así decirlo, como están en las actualizaciones actuales. Y como veis, tampoco tenía sonido. Era muy triste y por suerte la 1.8.1 en versión beta lo cambiaron y pusieron un sonido, que era el mismo de las puertas, pero al menos ya era algo. Aparte me parece que ya solucionaron el tema este del cofre, o sea, que ya añadieron esta pieza de aquí. Antes los barcos eran de papel. Perdón, ¿he dicho de papel? No, quería decir que eran unos bugs flotantes. Eran inmanejables, giraban muy poco, eran lentos y además se destruían con una probabilidad muy alta. Podías chocar contra cualquier cosa, podías chocar contra un mob, podías chocar contra un calamar que están en el agua y el barco se podía romper. El problema de todo esto es que era probabilidad, porque a veces te chocabas y no pasaba nada, a veces te chocabas o rozabas algo y ya está, ya tenías la barca rota. Antes, cuando querías viajar, y claro, había muchos océanos, antes la gente prefería rodearlos antes que cruzarlos con barca. O se llevaba mucha madera para poder reparar o craftear más barcos, porque esta es otra. El barco no lo puedes volver a obtener. O sea, estoy intentando bajar del barco, estoy shifteando encima del barco, no puedo salir del barco. La única manera que existía de salir del barco era rompiéndolo. Y cuando lo rompías te daba palos y madera. O sea, esto era antes. Luego lo cambiaron, por suerte. Ah, espérate, que me acuerdo de un bug. Te salías mientras ibas en barca, volvías a entrar y te saltaba del barco y el barco se iba corriendo. Hostia, de esto me acordaba, sí, sí. Ya está, ¿lo veis? Ahora sí que se rompen. Oh, Dios, qué malos tiempos, de verdad. En estas versiones no existían los encantamientos. Lo que tenías era lo que tenías. Si tenías diamante, pues bueno, pues tenías diamante y tal, pero no lo podías mejorar. Así que era lo que había. Entonces tampoco podías reparar objetos, porque esto tampoco existía, así a modo de plus. Era una jodienda, pero bueno, así nos teníamos que apañar en esos tiempos. Eso sí, había calabazas. Antes, en Minecraft, había un límite de mundos que podías crear. No podías crear los que quisieras como ahora. Antes había un límite de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y tampoco le podías cambiar el nombre. Era World 1, World 2, World 3, World 4 y World 5. Mundo 1, 2, 3, 4 y 5. El tema está en que podías borrar los mundos y podías crearlos. No podías hacer nada más, ni ver la seed, ni nada. Era lo que había. Lo que hacíamos los más avispados era hacer copias de seguridad del mundo para hacer los mundos que quisiéramos. Una de las cosas que se echaban en falta en estos tiempos eran las opciones gráficas. En opciones, aquí teníamos todas las opciones, básicamente. ¿Que querías los gráficos más rápidos? Pues los ponías en Fast. También teníamos por aquí... Ah, la distancia. Y poco más, la distancia la poníamos en Short y esto en Fast. Y aquí está Herobrine. No, es broma. En estas versiones es cuando salió lo del bulo de Herobrine. Para que entendierais cómo está el tema de... Espérate, voy a ponerlo más aquí en Tiny. Aquí. Aquí entonces, claro, veías un zombie entre la niebla y decías, buah, ¿quién es ese hombre y por qué me está mirando? Y básicamente esto era el pan de cada día. Por esto muchos gameplays antiguos
están muy lagueados porque las opciones gráficas no eran muy claras y por entonces no estaba muy extendido lo del PC Gaming. Entonces muchos ordenadores no eran muy buenos y por eso estoy segurísimo que la gran mayoría de gameplays que podéis ver de la época, de las betas, están muy lagueados. Y también el multiplayer estaba muy limitado porque no podías guardar servidores como ahora. Ahora puedes guardar todos los servidores que quieres y tienes una lista que puedes pues buscar el servidor que te apetezca y puedes entrar y tal. Aquí tenías que crear un bloc de notas con la lista de servidores que más te gustaba. Y si perdías la IP, pues mala suerte y tendrías que no volver a entrar en ese servidor porque o buscar otra vez la IP. Pero bueno, era una jodienda. Podríamos buscar, por ejemplo, cybergamers.zap. Bueno, .net y podías conectarte. Ahora no existe cybergamers.net, pero básicamente si perdías la IP, chao chao pescado. He puesto la IP de mi antiguo servidor, ¿vale? Este servidor no existe ni tampoco existió en las betas, existió en versiones más recientes. Antes, pulsando F3, no solo te daba las coordenadas y los fotogramas, también te daba una pequeña ayuda. Ahora veréis, una pequeña, apenas pequeña. Aparece encima del mob un número. Vale, pues con ello podemos buscar minas. Mira, ahí debajo hay un monstruo. Vamos a buscar un sitio donde... Buah, ahí debajo, ahí debajo. Ahí debajo tiene que haber un montón. Vale, no hagáis esto en casa, chicos. ¡No! Esta se está debatiendo entre si es un bug o no. Yo creo que lo programaron así y vamos a ver en qué se trata. Básicamente podías ahorrarte la mitad del material de construcción para hacer unas escaleras. Básicamente podías poner una no, una sí, una no, una sí, una no, una sí, una no, una sí, y así sucesivamente hasta donde quisieras. ¿Qué ocurría con esto? Pues que la escalera se usaba de la misma manera, que como si estuviera rellenada del todo con escaleras. Esto, pues bueno, lo bueno es que te ahorrabas la mitad, exactamente la mitad del material, ¿vale? Pudiendo usar la otra mitad para otra cosa. Esto lo he visto hacer en minas para hacer una bajada, un sitio y otra bajada hacia abajo. Con el material que te ha sobrado arriba, pues lo usas en la escalera de abajo. Pues este sistema molaba. Lo único que, pues, obviamente, por razones más que obvias, lo han cambiado. Una de las cosas que más se necesitaban en un principio en este juego era básicamente los crafteos. En ningún sitio de este juego te dicen cómo hacerlos, cómo hacer algo. Entonces la gente, la comunidad, los tenía que buscar, los tenía que imaginar o los tenía que, probando, pues encontrar la manera de hacer las cosas. Entonces empezaron a crear las primeras guías y claro, cuando tú buscabas algo para hacer, pues simplemente ibas al Google y buscabas crafteo de algo, crafteo de no sé qué. Y bueno, ahí se empezaron a hacer las primeras páginas de crafteos y cosas. Más adelante, y hablo de versiones muy recientes, añadieron el librito este que se sitúa por aquí, que le das clic y te aparece en toda la lista de crafteos. Esto antes no existía y era, madre mía, tenías que apañártelas tú mismo, apuntarte las cosas, aprendértelas de memoria y bueno. El dragón nos dice a través de los comentarios de YouTube que él recuerda que antes cuando te hacías daño sonaba como y ahora es muy diferente. Esto ya lo he explicado en alguna ocasión y esto ya es, bueno, algo que ya habréis visto en algún momento de esta serie, pero me ha surgido la oportunidad de explicaros los demás sonidos y es básicamente, estos sonidos para los más antiguos del canal ya saben que me encantan porque son muy nostálgicos para mí, me llevan muchos recuerdos de cuando empecé a jugar. Y es que el sonido diabólico de la puerta es algo increíble. Aparte de que el baúl tenía el mismo sonido que la puerta. Es que el sonido de esta puerta me encantaba. No sé si a vosotros también, dejadlo en los comentarios. Aparte, tenemos otros sonidos como el de las flechas. Que en mi caso, pues yo creo que me gustaban más. No sé si es porque soy bastante nostálgico en este tema, pero también el ATNT, ahora lo veréis.
¿Veis? La explosión de la TNT era muy distinta. Yo creo que mejor. Vamos a probarlo de nuevo. Yo creo que era mejor, en mi opinión. Mejor, ¿no? Era como más contundente, como más explosión. Y luego la textura de la lava, pues que era bastante distinta. Nos desplazamos hacia la beta 1.8.1, que era de las primeras versiones que tenían creativo, pero es que con el creativo y con una espada en la mano, digamos que podías teleportar un poco la manera de matar, ¿vale? Era bastante raro, pero podías matar a distancia simplemente teniendo puntería y haciendo clic con una espada. Era algo bastante raro, pero me acuerdo porque cuando estaba yo jugando creativo y haciendo mis construcciones épicas y aparecían monstruos, pues los podías matar a distancia. Aparte, en estas versiones podías hacer crecer un árbol con solo uno de polvo de hueso. Era bastante rápido, no como ahora que tienes que usar unos cuantos y es más probabilidad que otra cosa, pero antes era bastante rápido. Ahora pues hay que gastar un poquito más de bone meal y tener más paciencia. Bueno, a la tercera salida. Y llegamos a Minecraft Beta 1.9 Pre-Release. Es una versión bastante rara de encontrar, es una versión un poco curiosa, porque esta versión no la puedes encontrar en el propio launcher para poder descargar. Puedes encontrar versiones posteriores, pero no puedes encontrar esta. Esta te la tienes que bajar de alguna web de terceros o encontrarla si tienes suerte. Pero esta versión fue muy importante y ahora sabréis por qué. Aparte de que en la Wikipedia o en muchas fandom wikis no aparece, se la saltan por algún motivo. ¿Y por qué esta versión es tan rara? Fijaros en dónde hemos aparecido. Estamos en un prado donde al lado tenemos un bioma de nieve, aquí tenemos una aldea y bueno, David Gamer nos dice que en esta versión los aldeanos se llamaban Testificate. Al menos las aldeas ya no estaban vacías y tenían unos habitantes que eran tontísimos, tenían la inteligencia de un cerdo y no eran aldeanos, ni eran villagers, ni eran nada, eran Testificate. No sé por qué le pusieron este nombre, es bastante curioso, pero ya las aldeas tenían algo, tenían habitantes. Pero aquí la gente se empezó a extrañar porque los habitantes no eran como nosotros. Ya hablé de esto en un vídeo. Pero fijaros en esa parte de ahí. No estaréis viendo nada raro, pero estamos en la pre-release. Pero si nos movemos a la pre-release 3... Y bueno, hemos vuelto a crear el mismo mundo con la misma seed, pero en la Minecraft 1.9 pre-release 3. Y aquí volvemos a tener un aldeano súper contento porque sabe que te vas a suscribir. ¿A que sí? Básicamente aquí tenemos la aldea, el bioma nevado, tal, pero aquí ya no tenemos los Testificate, ya no tenemos una name tag que nos indica que es un Testificate, pero en el código del juego sigue siéndolo y tiene la inteligencia de un cerdo. Aparte, aquí hay el gran cambio. Y bueno, Sergio, a través de los comentarios de YouTube, nos dice que en la beta 1.9 pre-release 3, Mojang aún no tenía una idea de cómo hacer para que la gente encontrara los strongholds con los portales de End, así que hicieron pilares de cristal que llegaran a la altura máxima para así encontrarlos. Era una manera visual de poder encontrar los strongholds. Ya sabéis que antes la altura máxima estaba limitada a los 128 bloques, a partir de aquí ya no podías construir, este era el bloque máximo. Déjame construir, vale, pues estaba un bloque por encima de lo que se podía construir por lo que se ve, porque si rompo, mira lo que acabamos de descubrir, estaba un bloque por encima, porque ahora ya no puedo construir uno encima. Pero bueno, ¿cómo eran los strongholds en aquella época? Porque claro, si miramos aquí el inventario, solo podemos encontrar Ender Pearls, pero no tenemos ojos de Ender. ¿Cómo hacemos para activar el portal? Y ahora os vais a llevar una sorpresa, porque vais a flipar cómo estaban diseñando el portal en aquel entonces. Y es que el portal era básicamente esto. Y bueno, este es el portal. Básicamente son bloques azulados que parecen cristal y son semitransparentes, pero tampoco ves el otro lado del bloque. Y hay estas cosas que no sé lo que son exactamente. Y cuando lo rompes parecen cristal. Aquí he roto uno ya sin querer. Y bueno, el portal tampoco se podía activar y el End aquí en esta versión tampoco existía. ¿Cuándo existió el End? Pues en la pre-release 4, la siguiente versión después de esta. Aquí aún no existía nada, pero la siguiente sí. Y enseguida ya sacaron la versión final 1.
la versión 1.0.0. Y todo lo que viene... Espera, voy a romper esto. Y todo lo que veis del Stronghold sigue exactamente igual. Podríamos decir que esto es prácticamente la versión más nueva porque no ha cambiado nada. Las librerías siguen siendo iguales. Los pasillos simplemente no han cambiado. Es que no ha cambiado nada desde entonces. Por eso en mi serie de cosas que cambiaré de Minecraft puse que cambiaría el Stronghold, porque se ve muy viejo. Antes, la piedra musgosa, tal y como la conocemos ahora, solo se podía encontrar en spawners, en creativo y poco más. Era muy difícil de encontrar y era un material súper valioso. Ahora, a partir de la versión 1.8 oficial, ya se puede craftear y bueno, ahora ya ha perdido valor, pero antes era muy difícil de conseguir. Antes no necesitabas lapislázuli para encantar las cosas, pero a consecuencia perdías muchos niveles. Mira, Tropoch, 30 niveles. ¡Hala! Vaca. Quédatela. Y también los stands de pociones no necesitaban polvo de Blaze para funcionar. Venga. Qué fácil era antes. Antes los pigmen, cuando morían, soltaban... carne cocinada, a tope. Venga, venid a por mí, que hay que comer. Es que no llegas. Toma, carne cocinada, a tope. Hoy voy de cacería, ¿eh? Antes, la mesa de crafteo se llamaba Workbench, banco de trabajo, que tampoco es un banco, sino más bien una mesa, por lo que le acabaron llamando Crafting Table. Pero a su vez, más que una mesa parece un cubo, por lo que sería Crafting Cube. Que dicho al revés sería Cubecrafting, que a su vez Cubecraft es uno de los servidores más grandes del mundo de Minecraft. Ay Dios, no me pagan para decir estas mierdas. Aparte de que en versiones muy antiguas había bugs increíbles, como por ejemplo ahora me ha desaparecido el brazo derecho, pero si rompo algún bloque se ve el brazo, pero está posicionado de una manera distinta. La manera de andar y de desplazarte entonces era muy rara, porque digamos que andabas como si te estuvieses cayendo, los brazos te iban... no sé, era una animación súper rara y era muy divertido. Aparte, hablando de bugs, por lo que se ve en esta playa de aquí, está lloviendo, justo ahora. ¿Veis las partículas en el suelo? Increíble lluvia. Y no sé, o sea, estoy jugando ahora mismo la Minecraft in-depth y sí, o sea, hay bugs bastante increíbles. Bueno, por suerte la animación de correr la cambiaron más tarde, pero sí, o sea, era bastante divertida, ¿eh? Como, ¡ah, señor! Antes de que implementaran el escudo en Minecraft, existía una manera de poderte cubrir haciendo clic derecho con la espada. Y si bien esta manera no cubre del todo el daño recibido como hace actualmente el escudo, al menos lo reducía en gran medida. Ahora, haciendo clic derecho con la espada, esto ya no se puede realizar, y estamos en espera de la próxima Combat Update, que van a actualizar las mecánicas de lucha y todos los relacionados. Las primeras versiones oficiales de Minecraft tenían un pequeño bug, y era que las puertas se podían abrir y cerrar haciendo clic derecho como clic izquierdo. Estoy usando ahora mismo clic izquierdo y clic derecho a la vez y bueno, ¿qué pasa? Que cuando quería romper una puerta, la abría sin querer. Actualmente ya no sucede. Si quieres romper algo con clic izquierdo, pues lo rompes y punto. Y ya está, no se tiene que abrir ninguna puerta ni nada. Si quieres abrir puertas, clic derecho, punto. La verdad es que no sabía si subir esto en la serie de veteranos o en la serie de bugs. En las primeras versiones de Minecraft como la 1.0 y todas las versiones que tenían este sistema de menú de creativo, no te podías insertar una armadura. No había un menú del cual podías insertarte la armadura a tu personaje. Además, tampoco era necesario, porque estabas solo en creativo. No había una manera de pasar de creativo a survival, ni de survival al creativo. Recordad que en las primeras versiones no existía un chat en el cual insertar comandos. Además, la única manera que había de pasar de survival a creativo y viceversa era usando mods, tales como Too Many Items y Not Enough Items, que son unos mods que se tenían que instalar previamente. Y aprovecho para decir que acabo de generar una semilla con un mundo con solamente 2 casas y 2 aldeanos. Espero que al menos se lleven bien entre sí, porque si no, vaya lío tienen. En las últimas versiones beta, antes de sacar la versión oficial 1.0, más concretamente la beta 1.9 pre-release 4,
Digamos que se cambiaron los aspectos de los astros y fueron a más redondeados. No sé por qué Mojang decidió hacer los astros redondeados cuando todo el mundo es cuadrado. No sé, ese día les dio por hacer las cosas redondas, pero no os preocupéis porque en la beta 1.9 pre-release 6 se volvieron a poner los aspectos cuadrados, que deberían ser así desde el principio, a los astros, tanto el Sol como en la Luna. Tenían un aspecto distinto, pero no debería ser así, ni debió ser idea de nadie en ningún momento de la historia de Minecraft. Antes de nada me gustaría aclarar una cosa que surgió en el capítulo anterior y básicamente dije que no existían las Ender Pearls en esta versión. Sí que existían, pero no tenían utilidad. No le habían dado la utilidad porque es que básicamente estaban buscando la manera. Tenían más o menos la idea pensada de usar las Ender Pearls, las habían creado pero no le habían dado el uso, que era tirarlas con el clic derecho. Y por eso ahora mismo no tienen ningún tipo de utilidad en esta versión y es lo que quería decir. Simplemente, pues, fallo de guión, amigos míos. Y seguimos con Minecraft Beta 1.9 porque fueron unas actualizaciones muy importantes, todas las pre-release, porque empezaron a implementar cosas que conocemos hoy como la reproducción animal. ¿Qué os parece? Ya sabemos ahora que las gallinas se reproducen con semillas, pero antes todos los animales se reproducían con trigo. Era brutal. Mira, aquí una. Aquí otra. Tú aquí, venga. Bueno, a veces no les costaba pillar el agro, pero mira, ahora se han encontrado. ¿Se han encontrado? ¡Ojo! ¿Se viene? Venga, ahí tenemos el pollo pequeño. Y bueno, para que veáis que todos los animales se podían enamorar con trigo. Era muy raro porque, no sé, ¿sabes? Un pollo comiendo trigo. Un pollo comiendo semillas, dices, ok, pero trigo, no sé. También ocurría con las vacas y todos los animales. Simplemente era raro, ¿vale? Todos se reproducían con trigo. Otra curiosidad de estas versiones es que no existían los huevos de spawner de animales. No existían, simplemente si querías hacer una granja o alguna cosa en creativo las tenías que buscar manualmente para llevarlas allí. Los animales, las vacas o las ovejas o el tipo de animal que sea, lo tenías que hacer manualmente porque no existían los huevos de animales. Me parece que con mods como el Too Many Items y cosas así te facilitaba un poquito la vida a la hora de encontrarlos porque tenían alguna cosa en el inventario que los hacía spawnear. Pero de Minecraft no. Me parece que los huevos empezaron a salir a partir de las versiones oficiales, así que, bueno, fue un alivio, pero hasta entonces, si querías hacer cosas manuales, era un poco difícil. Eres un completo veterano de Minecraft si recuerdas el primer vídeo de Minecraft de Willy Rex. Minecraft, otra vez. Espero que con este fragmento que os estoy dejando de fondo os explote la cabeza de nostalgia y espero que nadie vaya al hospital por ello, ¿vale? Y con calma, ¿vale? Usuario ByFernandCraft54 nos ha dejado una lista de cosas que nos da para hacer otro vídeo, así que vamos allá, pero no sin antes comentar que si estás viendo mis vídeos y te gustan, pues suscríbete, es gratis. Así que vamos allá. A lo largo de la historia de Minecraft, algunos objetos han ido evolucionando y con ello los crafteos. Un claro ejemplo de ello son las flechas. Antes las puntas las hacían de hierro y ahora de flint o de pedernal. La receta era básicamente la misma y lo único que se sustituía era la punta. Antes era de hierro y ahora se hace de pedernal. Otro ejemplo es la armadura de los caballos, porque sí, en algún momento de Minecraft la armadura de los caballos eran crafteables, ya sea de oro, de hierro o de diamante. Sí, se podían craftear, pero lo añadieron en una snapshot y lo quitaron 2 snapshots más tarde. Se añadió en la 13W16A y lo eliminaron en la 13W18A. Básicamente a Mojang no le gustó la idea de que la gente pudiera craftearle armaduras tochas a los caballos. O eso creo yo. Antes, el End era muy distinto a como lo conocemos ahora. De hecho, en la isla principal, todas las torres tienen un tamaño distinto y están puestas aleatoriamente, no siguen ningún tipo de orden lógico. Aparte, la fuente principal de Bedrock no existe. Solo aparece cuando matas la dragona y solo aparece en la zona donde la matas. Cuando añadieron los Endermans por primera vez en la versión 1.8, tenían los ojos verdes y como estaban en una fase muy temprana del juego, pues decidieron ponerle sonidos de un zombie. Dale a me gusta si recuerdas el antiguo launcher de Minecraft. Cuando añadieron el modo creativo y se podía usar este menú, nos dimos cuenta de que había este bloque, el bloque de la esponja, y que era un bloque
Digamos que... totalmente inútil. No hacía su función. No absorbía el agua y... no hacía nada más. Ya hablamos del sistema de iluminación que usaba antiguamente Minecraft en capítulos anteriores, pero es que antes de la versión beta 1.8, en ajustes de vídeo, no existía la opción de subir el brillo. Antes, las antorchas para entrar a una mina eran obligatorias, eran súper esenciales, ya que si no, no veías nada. Era una oscuridad total. No te permitía avanzar sin ellas. Actualmente en Minecraft simplemente subes el brillo al tope y puedes ver todo lo que hay dentro de una cueva o de una mina. Aquí hay hierro. ¿Qué quieres tú, pesado? Tira para allá. En Minecraft Beta 1.9 Pre-Release 3, los lepismas tenían sonidos de araña. Tenían una crisis de identidad un poco rara. Y bueno... que no eres una araña, que eres un lepisma. Ay, Dios. Antes, las galletas eran el alimento más difícil de conseguir en todo Minecraft, y es que cuando aparecieron por primera vez en la beta 1.4, se hacían con semillas de cacao o cacao y trigo, pero es que las semillas de cacao solo se encontraban en algunas pocas dungeons y encima tenían una probabilidad de aparecer súper baja. Hasta que llegó la versión oficial 1.3.1 y ya sabéis que en las junglas se puede encontrar el cacao y no solo eso, sino que el cacao se puede cosechar en los mismos troncos. Antes las estrellas eran enormes y ahora actualmente las estrellas son mucho más pequeñas y realistas. Antes en Minecraft las plantas crecían con tan solo 1 de polvo de hueso. Aparte, cuando pisabas los latifundios, tenías una probabilidad muy alta de que estos sean destruidos y tengas que volver a pasar la azada por encima. Y también podías hacer saltar la cosecha. Ahí, toma. Sin saltar ni nada, simplemente andando. Menos mal que lo solucionaron. Estoy casi seguro de que si eres un buen veterano de Minecraft vas a conocer esta zona. Te va a sonar muchísimo la colocación de estos árboles, la forma de esta montaña, este riachuelo tan peculiar. Pero si no te suena, no te preocupes, voy a ir alejándome poquito a poquito hasta que te vaya sonando. Y es que este lugar no es ni más ni menos que el sitio de donde sacaron la primera foto para ponerlo en el pack.png, que era el pack de texturas de Minecraft. Básicamente, un gran grupo de gente estuvo trabajando para buscar esta seed. No se encontró por casualidad, sino que varios matemáticos y mucha gente con mucha experiencia estuvo trabajando durante meses y meses para encontrarlo. Voy a dejar toda la información en la descripción por si queréis visitar este lugar, ya que es un lugar bastante emblemático, creo yo. Hablando de viejos crafteos que han evolucionado, antes las vallas se hacían con palos completamente. ¿Quién recuerda esto? Antes, en el modo creativo y con una espada equipada en la mano, podías romper cosas. A día de hoy, ahora no es posible y se agradece porque normalmente en creativo cuando tienes una espada en la mano es para quitarte los mobs que te están molestando mientras construyes o haces alguna cosa. En algunas alfas de Minecraft podías spawnear portales de End pulsando solo F4. F4. Ahí va. Vamos a ir. Dios. ¿Puedo pulsar F4 aquí? ¡Oh! He vuelto a pack.png. Si tienes ganas de revivir una de las primeras experiencias que sentía un jugador al jugar una versión muy temprana del juego, te recomiendo probar Minecraft Classic. Es una de las primeras versiones jugables de Minecraft que ha puesto Mojang a nuestra disposición para explotar a los más veteranos de nostalgia. La versión tiene ciertas limitaciones, pero es bastante interesante de todas formas. Puedes colocar y quitar bloques con los clics del ratón. Con la letra B, al menos en mi caso, puedes seleccionar más bloques, aunque pocos, suficientes para pasar un rato y divertirte creando cosas. Además, el mundo se puede guardar y continuar tus construcciones en cualquier momento. Las antiguas betas de Minecraft brillaron muchísimo por su increíble generación de mundo, y es que la versión beta 1.3 fue la primera versión que podías poner una semilla personalizada, y si escribías en la semilla Kurtmag encontrabas esta increíble generación.
Ya sabéis que Kurt Mag es la persona que se hizo famosa por andar hasta Farlands y aún sigue andando hasta allí, es la persona que tiene un World Record Guinness. Y es que de estas generaciones hay muchísimas y hay muchísimas seeds que podéis encontrar a través de internet y en foros, porque en estas versiones la generación era muy random y muy exagerada, y eso era algo que destacaba muchísimo en aquella época y que llamaba muchísimo la atención de este juego. Entonces, no sé, yo creo que deberían volver estas generaciones de mundo tan absurdas y nada. Simplemente deciros que se echan de menos. Si eres veterano de verdad, seguro que recordarás a los animales saltar muchísimo y a veces se quedaban bugueados así, saltando todo el rato. No sé, les iba la marcha. Madre mía, ¿quién se acuerda de cuando los caminos de las aldeas eran de grava y con la textura antigua? Ahora ya sabéis que los caminos de las aldeas son de caminos de césped, así más marroncitos. Alejandro nos dice a través del chat de YouTube que antes la manzana chetada se podía craftear, y eso es cierto. Básicamente las manzanas chetadas se hacían con bloques de oro. Este era un crafteo bastante caro, pero era la única manera de conseguir una Golden Apple, la manzana de oro. Esto era en la beta. Luego el resultado de este crafteo se convirtió en la manzana de oro encantada, que ya sabéis todos que ahora es imposible de craftear porque el crafteo ya no existe, y el único crafteo que existe es el de la manzana dorada con lingotes. Ese sigue existiendo, pero entonces no. Durante el paso de estos años han ido cambiando muchísimo el crafteo de la manzana chetada. Y ahora, como ya sabéis algunos, la manzana de oro encantada solo se puede conseguir en templos del desierto, en templos o en dungeons, entonces nada, tocará ir a buscar para conseguir estas manzanas chetadas. Y que sepáis que en algún momento de la historia de Minecraft se podían craftear. Ahora con las granjas de oro y tal, sería, sería comer siempre manzanas de oro encantadas y madre mía. Parecería esto 2B2T. Antes no existía el Nether en la versión de móvil y había una manera de simularlo, y era gracias al Nether Reactor o el reactor del Nether, que era básicamente un tótem, una torre que tenías que fabricar para poder simular el Nether alrededor tuyo. Solo se podía activar desde el modo supervivencia y ahí podías conseguir algunos materiales para poder avanzar en tu modo supervivencia o en tu juego. Pero claro, las limitaciones que tenía ese juego, porque era muy temprano aún y no estaba acabado, ahora ya sabéis que todas las versiones móvil y de consolas han unificado en la Bedrock y se pueden jugar conjuntamente, y es básicamente como la versión Java, con algunas diferencias, pero antes, claro, había limitaciones en cuanto a temas de hardware o temas de software que tenían que acabar de pulir, y antes había 400 millones de versiones de Minecraft para cada consola, cada dispositivo, y ahora las han unificado todas. Pero básicamente que sepáis que antes, muchos de vosotros recordaréis el reactor del Nether y que me habéis dicho un montón en los comentarios que lo comente, y era básicamente esto. Panda nos dice a través de los comentarios de YouTube que si las chuletas de cerdo crudas las cocinabas se convertían en chuletas de vaca cocinadas y no de cerdo. Saludos igualmente, un saludo para ti. Vamos a comprobarlo. ¡Pero bueno! Albert Garry nos dice a través de los comentarios de YouTube que antes las pirámides del desierto tenían lana naranja. Esto era porque no tenían arcilla, no existía. La arcilla la pusieron más tarde y fue entonces en la versión 1.8 cuando por fin las pirámides del desierto pasaron de tener lana a tener arcilla. Y era algo mucho más natural verlo así, porque claro, representa que las pirámides del desierto están abandonadas y son un monumento casi arqueológico. Y había lana, un material que con el paso del tiempo pues se desintegra, se erosiona muy rápido. Y lo que cambiaron fue prácticamente todo lo que es lana, que es básicamente todo esto, más la estructura de fuera. Y esa trampa mortal sigue siendo la misma, pero ¡Yujú! Toma.
¡No! ¡No! Leila Rivera nos dice a través de los comentarios de YouTube que muy pocos se han dado cuenta de la antigua skin de Steve, que antes tenía barba y ahora no. La skin de Steve es verdad que ha sufrido un cambio, no era muy grande, pero muy poca gente se ha dado cuenta. Antes tenía como una barba completa y ahora solo tiene como la perilla. Es un cambio sutil que muy poca gente pues no ve. Todos conoceremos a C418 por haber compuesto la banda sonora de Minecraft y haber hecho también los sonidos de las cuevas, de los sonidos de ambientación. Pues bueno, por lo que se ve, los sonidos de las cuevas, los sonidos de ambientación no existían hasta la versión 1.16 de Bedrock. Para ellos no habían visto aún un sonido de ambientación. Y es algo bastante curioso. Igual algunos sí tenían, pero no la gran mayoría. Y ahora todo cobra sentido porque hace tiempo hice un vídeo hablando de los sonidos de las cuevas, que era un vídeo bastante interesante hablando de qué simbolizaba cada sonido y qué es lo que podía representar. Pues bueno, muchísima gente me comentaba en los vídeos, bueno, en ese en concreto, diciéndome que nunca antes había escuchado esa ambientación o estos sonidos y que me los había inventado yo. Y era curioso, pero bueno, ahora todo cobra sentido, ahora todo encaja, porque ellos, claro, si habíais jugado la versión Bedrock anterior a esta versión, pues claro, antes no teníais estos sonidos y era algo bastante raro. Pero bueno, arriba a la derecha os dejaré el vídeo para que le echéis un ojo, porque es muy interesante hablar de todos los tipos de sonido, porque hay muchas cosas que se nos escapan y hay muchas cosas que deberíais saber. Entonces nada, os recomiendo bastante ver ese vídeo. Y deciros eso, que ahora vosotros, los de Bedrock, también podemos y podéis disfrutar de estos sonidos y de pegaros unos sustos que siempre vienen bien. Nacho nos dice que en una versión muy antigua recuerdo que se generaban pirámides gigantes hechas de ladrillo. Y eso ocurría en versiones muy antiguas, cuando el equipo de Notch y Notch estaban programando Minecraft. Minecraft estaba muy verde por aquel entonces y necesitaban hacer pruebas de motor de creación de mapa para que las estructuras se generaran automáticamente y se generaran bien las estructuras que ellos tenían pensado. Entonces pillaban estructuras que ellos hacían y las implementaban por el mapa por rollo, ¿sabéis? Entonces una de ellas era una pirámide de ladrillos que te podías encontrar en cualquier lado o encima del mar o por ahí. Otra de las estructuras era, en una de las versiones más antiguas, era una línea de obsidiana en el eje de la X y de la Y. Otra de las estructuras que te podías encontrar era una casa de cobblestone y algunas cosas más, en la que tú aparecías ahí dentro, aunque esas cosas fueron eliminadas después porque eso rompía tu experiencia del juego. Y era básicamente una prueba. Eran en las versiones más tempranas y era algo que, bueno, o hacían pruebas o luego podían salir errores. Antes en Minecraft, en versiones anteriores a la InDev y en la InDev, existían mobs que parecían ser Steve. Y no estábamos solos, había otros más, pero esto igual lo dejamos para otro vídeo porque da mucho que hablar. ¿Es Steve la representación de la locura dentro de Minecraft? ¡Estoy loco! En las primeras versiones de este juego, tales como la alfa o la beta, la inteligencia artificial que disponían los mobs hostiles era muy vaga. Tan vaga que cuando había un simple obstáculo no lo podían bordear, y estos solo te seguían en línea recta, así que un triste muro te podía defender. Porque ellos no entienden que pueden bordear. Bueno, el cerdo sí, el cerdo es inteligente, el creeper no. ¿Cómo olvidarnos de la antigua generación de mundo de la beta? Esa generación de mundo que era tan y tan loca y que nos permitía ver estas montañas tan altas a pesar de que solo existían 128 bloques de altura que luego fueron incrementados. En estas versiones eran las únicas que nos permitían ver algo así, árboles cortados en su máxima altura, aunque estos podían crecer un bloque por encima porque los generaba el propio juego. Pero era súper curioso y solo en estas versiones podíamos ver esto, árboles cortados. Seguro que os tiene que sonar esto. Esto de aquí no era un bioma de Minecraft.
Esto se generaba en las primeras beta y algunas versiones posteriores, aunque luego fue arreglado. Digo arreglado porque era un bug como una catedral. Esto seguro que os tiene que sonar a muchos de vosotros que habéis jugado las primeras versiones de Minecraft, y esto ocurría básicamente porque la primera capa de grass no se generaba y dejaba al descubierto toda la piedra y los materiales que había debajo. Era bastante común verlo y era un poco triste porque veías que sí, claramente era un bug porque el bioma no debería estar así. En las versiones alfa y beta de Minecraft, las espadas estaban muchísimo más chetas que ahora, hacían mucho más daño, pudiendo matar así un creeper de solo 2 toques. Esto cambió con la llegada de la versión beta 1.9 o la llegada de la mesa de encantamientos, donde ahí podías encantar tu espada incrementando así el daño. Por eso el daño base lo bajaron, aunque se echa un poquito de menos matar a los creepers de solo 2 toques, porque joder, quieras o no. Lo mismo ocurría con el arco y las flechas, que su rendimiento también se vio mermado con la llegada de los encantamientos. Antes podías matar a un zombie de solo 2 flechazos. ¿Cómo no recordar la versión de la beta, donde las escaleras estaban rebugueadísimas? Mirad la textura que tienen. Es que, no sé, es como... Quiero decir, no son escaleras, pero cuando las pones sí que parecen normales, pero... Y aquí os vengo a hacer una pregunta que parece estúpida, pero no lo es. ¿Vosotros en la vida real le habéis pegado alguna vez un puñetazo a un cactus? Yo no, ni os lo recomiendo, pero os garantizo que tiene que hacer mucho daño. Y eso es lo que pasa justamente en esta versión, en la Minecraft Alpha 1.0.7, que cuando le pegas a un cactus, pues te haces daño, como debería ser. Mojang, ¿por qué no implementas esto otra vez a Minecraft? Por favor, que... Joder, es que de verdad, esto es... ¿Por qué no te haces daño? Nada tiene sentido en esta vida. El desierto de Minecraft representa que es un lugar seco y caluroso, pero en las primeras versiones de Minecraft no eran así. Básicamente había algo que rompía, había algo que no encajaba, y es que si levantamos un poquito la mirada, veremos que el desierto está lleno de lagos con agua. Y era un poco rompedor, porque claro, en teoría debería ser seco. Y bueno, como era de esperar, esto ya no ocurre. Es muy difícil encontrar un lago con agua en mitad del desierto. Lo que frecuentan son los lagos de lava y alguna que otra aldea. Desde la beta 1.8.1 hasta la versión oficial 1.12.2, el fondo que existía en el menú principal era prácticamente el mismo. Pero a partir de la versión 1.13 cambiaban con el motivo de cada actualización. Con la Aquatic Update, Villager and Pillager Update, Busy and Beast Update, Nether Update, y ahora tengo curiosidad de ver cómo será la Mountains and Cliffs Update. Espero que sea un paisaje chulo al menos. Desde las primeras versiones de Minecraft hasta la versión oficial 1.3, las escaleras solo las podías colocar de esta manera. No se podían unir, tampoco se podían poner del revés, y esto era bastante pobre a la hora de construir. Y con la llegada de la versión 1.3.1 oficial, las escaleras ya se podían colocar del revés, y esto fue una revolución porque las casas y todas las construcciones podían ser bastante más detalladas. Y bueno, siguiendo esta tendencia, en actualizaciones posteriores no hace falta decir que bueno, ya luego añadieron para doblar esquinas y esas cosas que todo el mundo ya conoce. En las últimas versiones beta de Minecraft había una cosa súper chetada que me acuerdo que usaba continuamente para encontrar recursos, y era básicamente la búsqueda de cuadrados de arena en el desierto. Tú solo tenías que ir en un desierto y empezar a buscar cuadrados, como por ejemplo este. Y algunos ya sabrán lo que es. Y sí, básicamente era la búsqueda de spawners, no sé por qué aparecían muy cerca de la superficie y si aparecían en un desierto, te lo indicaba con un cuadrado en mitad de la arena y era bastante fácil encontrarlos. Aquí podías encontrar, bueno, aparte de que podías hacerte una granja de zombies, sobre todo lo que se trataba de encontrar eran estos cofres que incluían muchas cosas, entre ellas cacao. Y era la única manera de encontrar cacao, porque como he dicho en episodios anteriores no existían las selvas y tampoco se podía plantar cacao, así que la única manera de encontrarlo era aquí.
Como digo, era muy fácil encontrar este tipo de estructuras porque como salen tan cerca de la superficie, la arena cae y deja al descubierto estos cuadrados tan perfectos. Simplemente tienes que desenterrar un poco sin romper lo que es el spawner y luego te pones a mirar aquí lo que hay. Mira, aquí pues cacao y aquí debe haber otro cofre porque hay otro bloque por encima y aquí podías encontrar un montón de loot de forma gratis. ¿Quién se acuerda de cuando el menú de logros de Minecraft era así y estaba todo esquematizado dentro del mismo propio menú? Aunque faltaban un montón de cosas que luego fueron añadidas, este era el menú que teníamos entonces. Ahora el menú de logros está dividido por secciones y por dimensiones. Y bueno, ahora solo me falta enchufarle a un aldeano con un rayo. El precio de Minecraft Java no ha sido siempre el mismo y no ha dejado de subir desde hace más de 10 años. En diciembre de 2009, en la fase InDev, el juego solo valía 5 euros. Y cuando el juego llegó a la etapa alfa, el juego subió de precio a 9,99, 10 euros. Y cuando el juego pasó a la etapa beta, subieron otros 5, llegando a costar 15 euros. Pero al llegar a la versión final, 1.0, pues otros 5, ya llegando a costar 20 euros. Esto marca el comienzo de las versiones de desarrollo semanales, ya conocéis, las snapshots. Y por último, habréis visto que ahora cuesta algo más, 24 euros aproximadamente. No sé por qué no bajan el precio, aunque sabiendo que es una cuenta vitalicia y sacan actualizaciones cada año, pues es un poco razonable dentro de lo que cabe. Existen muchísimos juegos que valen como 70 euros o más y nunca más sacan actualizaciones ni añaden nada nuevo. Y así eso hacéis la conversión de euros a la moneda de vuestro país. El 18 de septiembre de 2010, el servidor de autentificación de Minecraft sufrió un cuelgue. Notch hizo de esto un fin de semana gratuito en el que todo el mundo pudo descargarlo y jugar. Esto hizo que mucha gente se animase a probar Minecraft y posteriormente lo comprara. Aunque la mayor fuerza de promoción de este juego fue YouTube y los propios creadores de contenido. En la fase InfDev recibió su nombre como un juego de palabras de la InDev, que significa In Development. El inf significa infinito o más lejos. Fue la cuarta fase del ciclo de desarrollo de Minecraft y solo se pudo jugar en modo supervivencia para un jugador. La InfDev sucedió a la InDev, cuando Notch decidió reescribir el código del juego para permitir que el terreno fuera infinito y generado por procedimientos en lugar de que tuviera un fin. No fue hasta la alfa que se añadió la banda sonora que conocemos a día de hoy. Minecraft Online fue el primer servidor de Minecraft y a día de hoy sigue funcionando, aunque no se ha actualizado a las últimas versiones, quedándose en la 1.7. Por otro lado, este servidor tiene normas muy estrictas, así que no te las saltes. Tengo un vídeo sobre este servidor en mi canal. 2B2T es el segundo más antiguo. La generación de mundo de las versiones beta de Minecraft era espectacular, de eso no hay duda. Había gente que lo odiaba y había gente que lo amaba a más no poder. Y de hecho se hicieron seeds bastante famosas porque todo el mundo las quería jugar. Había construcciones y había montañas exageradamente grandes, paisajes súper bonitos y claro, todo el mundo quería hacer un survival en esos lugares. Entonces, bueno, en este caso os voy a enseñar una seed de la beta 1.3 que se genera en esta versión y que es de las más bonitas que he podido encontrar y es bastante famosa. En la pantalla os dejaré la seed, que es lo que debéis poner a la hora de crear un mundo, y ya enseguida veréis estas montañas y estos paisajes que son increíbles. No todo termina aquí, sino que es prácticamente todo el mapa. Al lado hay un desierto, pues os venís hasta este bioma y enseguida encontraréis todo esto. No sé hasta dónde continúa porque me parece que casi todo el mapa es así, con estos acantilados bastante brutales. Y estos magníficos bugs de iluminación es bastante guay. Y no sé, os lo dejo en pantalla para que lo juguéis. Ahora pasaremos a ver uno de la versión 1.6, que es bastante más reciente, es una seed bastante más reciente y vais a flipar porque también más de uno va a querer jugarla. Bueno, pues estamos en la versión 1.6.1 y aquí está la seed más famosa quizás de todo Minecraft.
Y no es precisamente por el paisaje, porque como veis es casi todo mar, hay un desierto bastante normalito y bueno, hay una aldea. Pero no es la aldea lo importante, aparte de esos bugs de ahí, bastante increíbles, bugs de iluminación, y es que la aldea esconde algo bastante oscuro. Perdón por el chiste, es que hay bugs de iluminación y es que no me puedo resistir. Y es que no hay ni nada más ni nada menos que el Stronghold justo al lado. Es bastante raro y es una de las seeds más importantes de Minecraft, la de Dossier, porque aquí spawnea directamente casi en la superficie, bueno, casi no, está en la superficie lo que es la entrada al Stronghold o el portal del End. Y bueno, es que por algún motivo... Vale, os lo juro que esto no estaba preparado. O sea, además la seed te incorpora un pito de obsidiana. Os lo juro que esto no estaba preparado. No, os lo juro, bueno, que sepáis que la seed la tenéis ahí. Y aparte, antes de iros al End, pues veis un pito de obsidiana. Y no hay nada más de la Stronghold. Está esto vacío. O sea, no hay la estructura, simplemente está el portal y ya está. Y tenéis aquí al lado un rico poblado con bugs. En la Minecraft Alpha podías activar la TNT solo dándole clic. Esto era bastante peligroso ya que no podías quitar el bloque. O sea, tú ponías un bloque y ya no había manera de quitarlo. La única manera de quitarlo era haciéndolo explotar, porque haciéndole clic, en vez de quitarlo, lo activas. Y esto, ya os digo, era un problemón. Imagínate ahora que vas con el bloque a la mano y sin querer en tu casa le das clic derecho. ¿Cómo quitas el bloque? Ah, sorpresa, no puedes. Tienes que explotarlo. Tienes que explotar tu casa para poder quitarlo. Sí, era algo bastante peligroso y que por suerte fue cambiado, obviamente. Y decidieron encenderlo con mechero, porque era más lógico. Antes de la versión 1.0, los encantamientos no existían y no podías ponerle eficiencia y menos fortuna, así que si querías sacar más diamantes, los tenías que buscar y punto. No había otra, o sea, cada bloque un diamantito y ya está. Venga, a picar. Los Endermans, cuando fueron implementados a la luz del día, se quemaban al igual que un zombie, aparte de que también hacían el ruido de los zombies. Antes, en las versiones beta, era bastante común ver corrupciones de este tipo en las aldeas, donde se adaptaban al relieve del terreno y no al revés. Podíamos ver imágenes de este tipo, donde, bueno, pues cultivos cortados por la mitad, casas que parecen estar en distintos niveles, o casas directamente amorfas. Y bueno, este mismo bug puede ir a mucho peor, porque puede partir a una aldea en dos, dejando la otra mitad inexistente. Y no es lo que estáis pensando. Esta aldea no se ha creado en dos versiones distintas, sino que se ha creado en la misma versión, pero de alguna manera la aldea ha quedado partida en dos. Una muestra de que no se ha creado en dos versiones distintas es esta misma casa que estáis viendo en pantalla. Un árbol ha crecido tanto delante como detrás. Es decir, el árbol ha sido creado en la misma versión o en el mismo momento que la casa. Y es algo bastante extraño y ocurre muy pocas veces, pero recuerdo que cuando jugaba a las antiguas versiones beta, alguna que otra vez me había pasado. Una característica que existía en la beta es que tú podías recoger el cristal sin miedo a que se rompiera. A ver, lo rompes, pero te dropeaba el ítem, de manera que te lo podías llevar donde quisieras. Esto te ahorraba bastante tiempo a la hora de llevarte o trasladar una casa a otro lugar, porque así ya no tenías que fabricar más cristal. Estaba bastante guay, lo único que, bueno, pues lo cambiaron. Con la recién llegada de la versión 1.16 habremos visto que hay un nuevo bloque llamado Crying Obsidian o Obsidiana Llorosa, pero es que este bloque no es nuevo. Apareció por primera vez en la beta 1.3 de Minecraft, pero en la 1.5 beta fue eliminado de los archivos del juego. Antes este bloque no tenía utilidad alguna, pero
bueno, estaba allí y con una textura bastante diferente a la que conocemos a día de hoy. Pero es que quien avisa no es traidor, porque Jeff dijo que traería de vuelta la obsidiana llorosa tan pronto como pudiera hacer los preparativos para poner más espacio en las texturas. Nah, de locos, casi 9 años ha tardado. ¿Sabías que en la INDEF 031 añadieron los engranajes que posteriormente fueron sustituidos por la Redstone? ¿Cómo habría sido si siguiésemos con los engranajes? Habría sido bastante raro, no sé, déjamelo en los comentarios porque es que yo no me lo imagino. Pero justo en la alfa 1.0.1 se eliminaron. Los engranajes de los mundos antiguos se convirtieron en Redstone, ya que el valor de los datos de la Redstone también era 55. Aunque la Redstone no se puede colocar en las paredes, imagino que el ítem quedaría suelto aquí tirado en el suelo. Y si intentabas cargar el mundo de la alfa 1.0.1 con Redstone en una versión anterior, el juego bloqueaba y tenías que rezar muy fuerte para que los datos no se perdieran. Una cosa que me pareció bastante curiosa de las primerísimas versiones de Minecraft es que solo puedes generar nuevos mundos, ni siquiera puedes guardarlos, aunque está la opción, aunque le des clic, no va, es un botón totalmente inútil. Eso me parece que ya lo dije, que puedes spawnear Steves con la letra G y tampoco tienes opciones gráficas ni otros tipos de ajustes, básicamente era la fase más inicial del juego. Estoy seguro de que estos personajes que aparecen ahora mismo en pantalla los habrás visto en algún vídeo o foto. Son los famosos modelos MD3, que son Steve, Black Steve, Beast Boy y Rana. Eran modelos humanos originalmente utilizados como prueba durante la fase INDEF. Fueron creados por Doc, un artista que estuvo en Minecraft hace tiempo y que fueron eliminados del juego cuando Doc dejó el equipo de desarrollo a principios de 2010. No se sabe si lo dejó o lo echaron porque la idea artística de Doc no encajaba con la de Minecraft, ya que le gustaban más las cosas redondas en Minecraft. Creo que no pegaba ni con pegamento, así que se deshicieron de él o lo echaron, no se sabe. Estos mobs no tenían animación y se deslizaban en la misma pose dando un cringe que te cagas. Eran pasivos, no atacaban ni hacían nada, solo eso, se desplazaban aleatoriamente. Y todos dropeaban cosas excepto Rana, que no dropeaba nada. Y sí, por si te lo preguntabas, Beast Boy está inspirado en un personaje conocido del universo DC. Y según tengo entendido, estos personajes no se habrían quedado como una prueba solamente, sino que más adelante habrían sido uno de los avatares que podríamos seleccionar para que nosotros pudiésemos jugar. De ser así, estoy seguro de que Minecraft hubiera sido un tremendo fracaso, ya que habría perdido toda su esencia. En versiones muy tempranas del juego, las arañas tenían unos colores muy distintos a los actuales, ya que eran marrones. No me molestaría si añadieran otra vez esa textura como variación a la actual, así como los gatos de colores y esas cosas. Vamos a hablar de los Phantom. Sé que no es algo de una versión antigua, pero me gustaría mostraros el proceso desde que solo era un boceto, lo plasmaron por primera vez en una snapshot hasta que salió en la versión oficial. Por eso, cuando hay un snapshot os digo siempre que las cosas pueden cambiar, las formas y las texturas son modificables, así como los nombres. Notch estaba trabajando en otro juego y rehusó la idea para añadir un carcaj en Minecraft. Básicamente un carcaj es un portaflechas. Notch rehusó su textura y la puso en Minecraft, aunque la volteó horizontalmente. Aunque la textura del carcaj había estado en el juego desde la INDEF, no se sabía casi nada al respecto. Jeff dijo que no lo iba a agregar. Más tarde, durante el desarrollo de la 1.9, Dinnerbone tuiteó una imagen que contenía el carcaj. El 30 de junio de 2015, Dinnerbone publicó que lo quitó de nuevo. Total, que la versión final 1.9 se eliminó la textura del carcaj definitivamente, aunque me habría gustado verlo en Minecraft para llevar flechas de forma más cómoda. ¿Y tú? Déjalo en los comentarios. Tipo de mapa, modo de invierno. El modo de invierno era un tipo de mapa que ocurría al azar en Minecraft Alpha. Fue agregado el 9 de julio de 2010 en el Alpha versión 1.0.4 y fue el primer bioma que apareció en Minecraft. Había un par de diferencias en comparación con los mundos normales. Primero, estaba la presencia de copos de nieve, que caían constantemente. Estos copos de nieve crearían nieve en superficies directamente expuestas al cielo, siempre que fueran un bloque sólido. El segundo elemento exclusivo del modo invierno fue la presencia de hielo. Cuando se generaba el mapa, la mayoría de los bloques de agua expuestos se congelaban en hielo.
El agua no se congelaba por completo cerca de las playas de grava. También se desconoce por completo cómo se determinó el modo invierno para un mapa en el código, ya que era al azar. El modo de invierno finalmente se eliminó en la alfa versión 1.2.0 con el implemento de nuevos biomas. En las versiones in-depth de Minecraft, los jugadores podían tomar una captura de pantalla del mapa desde la perspectiva isométrica usando F7. Cuando el juego capturaba una imagen isométrica, guardaba la ubicación actual de todos los mobs y mostraba todas y cada una de las alteraciones del mapa que el jugador había hecho, que serían visibles desde la perspectiva del sol. El jugador no era visible a menos que estuviera en vista en tercera persona antes de tomar la captura de pantalla isométrica. Ahora en serio, ¿a quién no le gustaría que volvieran este modo de capturas de pantalla? A mí me parece de lo mejor. O sea, con esto podríamos hacer fondos de pantalla con shaders a otro nivel sin tener que usar programas de edición 3D. En la INDEF 031 había diferentes tipos de mapa. El tipo de mapa se refiere al formato general que el generador de niveles utilizó para crear mapas. Afectó dramáticamente al juego, como la disponibilidad de agua, arena y grava. Cuanto más avanzaba el jugador hacia el fin del mapa, más lento se movía. Había 4 tipos de mapas. Isla era el tipo de mapa predeterminado, con colinas menores y delimitado por agua hasta las fronteras. Flotante, donde había múltiples islas flotantes. La caída de las islas resultaba la muerte, ya que la superficie estaba cubierta de lecho de roca. La grava y la arena flotantes eran muy comunes, mientras que el agua era muy escasa. Flat era similar al tipo de mundo superflat que tenemos hoy en día. Este presentaba césped, plano con flores, árboles y una casa de inicio. Inland presentaba un paisaje ligeramente montañoso y que era esencialmente el tipo de mapa de isla con infinitas tierras planas en sus fronteras en lugar de agua. La arena y la grava eran muy comunes. Y bueno gente, espero que os haya gustado el vídeo. La verdad es que hacía ya muchísimo tiempo que no traía veteranos al canal y me lo estabais pidiendo mogollón, así que aquí lo tenéis. Madre mía, esto lo dije hace un montón de tiempo, pero sirve igual. Así que espero que os hayan gustado todas estas curiosidades. Suscríbete si no lo estás, activa la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.